Hoy nos metemos de lleno en la historia de uno de los inventos más influyentes de todos los tiempos, la televisión. Un aparato que empezó como una idea que en su momento, parecía pura fantasía. Nuestra historia arranca, como si fuera un cuento, en un pasado que no está tan lejos como podríamos pensar. Imaginen por un momento un mundo así, sin móviles, sin ordenadores, sin ninguna de las pantallas que hoy nos rodean por todas partes. El aire de las casas se llenaba de voces, de música, de noticias, pero todo, absolutamente todo, llegaba a través del oído. El mundo, literalmente, se escuchaba, no se veía. Pero claro, en medio de ese mundo sonoro, a alguien se le ocurrió una pregunta que lo cambiaría todo. Una pregunta que en aquel entonces sonaba a ciencia ficción pura y dura. Para entender el bombazo que fue esta revolución, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época dominada por completo por las ondas de radio. La radio, era el centro de todo. Era la ventana al mundo. A través de ella se oía un discurso político, un concierto, las noticias de última hora. Era la conexión con el exterior, sí, pero una conexión totalmente ciega. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión. Pasamos del sonido a un concepto que, para la mayoría de la gente, desafiaba todas las leyes de la lógica. Y es que el desafío era una auténtica locura. La idea no era simplemente proyectar una imagen, no. Era cogerla, descomponerla en miles de pedacitos, lanzarlos por el aire y ¡zas!, volver a montarla perfectamente en otro lugar, a kilómetros de distancia. El rompecabezas técnico tenía, tres piezas clave. La primera, había que traducir una imagen, su luz, a señales eléctricas, como si fuera un nuevo idioma. La segunda, mandar esas señales por el aire, aprovechando la tecnología que ya existía de la radio. Y la tercera pieza, la más complicada, que un aparato receptor pudiera coger esas señales y reconstruir la imagen original, línea por línea, en una pantalla. Con el reto sobre la mesa, empezaron los experimentos. Y claro, con los experimentos llegó el momento que lo cambió absolutamente todo. Las primeras imágenes que se lograron transmitir eran, casi fantasmales. Figuras borrosas que parpadeaban, casi irreconocibles en una pantalla diminuta. Nada que ver, con la visión de una imagen nítida y fluida que tenían en mente. Pero, y aquí está la clave de todo. A pesar de ser imperfecto, a pesar de las interferencias, funcionó. Se acababa de mostrar que esa idea imposible, en realidad, era posible. Fue solo una imagen, un instante, un éxito diminuto en un laboratorio. Pero ese uno lo era todo. Representaba la primera vez en la historia de la humanidad que se podía ver algo sin estar físicamente allí. Y con esa primera y rudimentaria transmisión, el mundo cambió para siempre. Oficialmente, acababa de nacer la televisión. Como pasa con todas las grandes innovaciones, la reacción fue mixta. Por un lado estaban los escépticos, que lo veían como un simple juguete, algo inútil. Pero la mayoría sintió un asombro total, intuyendo que estaban viendo nacer el futuro ante sus propios ojos. Y así, lo que empezó como un experimento de laboratorio, se preparó para conquistar el mundo, hogar por hogar. Su impacto fue brutal. Transformó por completo el entretenimiento, cambió para siempre la forma de recibir noticias, abrió nuevas puertas a la educación y, cómo no, moldeó la cultura popular a una escala que nunca antes se había visto. Y esto resume el cambio fundamental. Por primera vez no hacía falta viajar para ver el mundo. El mundo entraba directamente en la salón de casa. Y esto nos lleva a la reflexión final, que va mucho más allá del aparato en sí, más allá de los cables y la electrónica. Porque lo más increíble de toda esta historia no fue el objeto, la televisión en sí misma. No, la clave de todo no estaba en el dispositivo. La verdadera revolución fue el concepto. Esta idea tan simple y a la vez tan profunda. La capacidad humana de presenciar un evento, una cara, un lugar, sin estar físicamente presente. Esa fue la auténtica magia. Así que para terminar, quedémonos con esto. La televisión nació de una fantasía, de una idea que parecía imposible. Y eso nos deja una pregunta en el aire. De todas esas ideas que hoy nos parecen imposibles, ¿cuál será la que defina nuestro futuro?